La Mejor FM 100.7 te da la bienvenida al especial 2 de octubre, el antes y el después de la matanza de Tlatelolco. Aquí escucharás la historia detrás del día que no se olvida, el contexto social, político y educativo que México presentaba en 1968. La producción de Al Filo de la Noche te presenta el antes y el después de la matanza de Tlatelolco. Aquí no más. Cuando se habla de 1968, pocos recuerdan la olimpiada que se efectuó en nuestro país. El motivo fue el movimiento social que se reprimió dramáticamente el 2 de octubre, fecha que ha sido borrada de las páginas de la historia, acontecimiento que transformó a la sociedad mexicana. Han pasado ya 50 años y el 2 de octubre no se olvida. Los recuerdos son borrosos. ¿Qué pasó realmente? Dicen que quien no conoce la historia la vuelve a repetir, y son pocos los que conocen las causas y consecuencias, el sentir de cientos de estudiantes que fue contagiado a un país entero. Pero son menos aún las personas que buscan justicia, aquellos que piden que los culpables sean castigados, o al menos los que quedan. Hay diferentes versiones acerca del origen del movimiento estudiantil, pero es importante mencionar primero el contexto social, no solo en México, sino también del mundo, pues quizá esa situación fue la que realmente marcó el inicio de todo. Estados Unidos de Norteamérica enfrentaba la amenaza de algo que se comenzaba a pronunciar en boca de todos, el comunismo. Cuba pasaba por un momento de rebeldía y representaba tensión para toda América. Por lo tanto, la potencia mundial no permitiría que ese pequeño país provocara las primeras manchas de rojo ante el mundo, pero sobre todo, no permitiría dejar a los ojos de todos que el continente comenzaba a invadirse por pensamientos comunistas. Ubiquémonos ahora en México. Gustavo Díaz Ordaz, hombre pragmático, gustaba de crear mitos, es decir, extendía la historia, alargaba el cuento. Él temía que el país pudiera mancharse de sangre y desestabilizara el sistema que había impuesto ya. Además, las Olimpiadas pondrían a México en boca de todo el mundo, a los ojos de millones de personas, así que todo debía estar más controlado que nunca. Cualquier cosa que fuera en contra del sistema atentaba contra la patria y sus instituciones, por supuesto, contra las personas a cargo también. Así que sería visto como un traidor a la patria, según el razonamiento de Díaz Ordaz. Así que el gobierno no aceptaría error o falla alguna de sus gobernados, mucho menos de aquellos que eran jóvenes. Los menores de edad eran la amenaza en potencia, que por cierto, pasaban por una etapa bastante peculiar. La década de los 60 vio en su momento de apogeo a las tribus urbanas. Los rockeros estaban de moda, los rebeldes sin causa de cabello largo eran las principales amenazas. Los únicos que podrían lucirse con los invitados que la Olimpiada atraería, ellos eran los más vigilados por el gobierno. En resumen, Estados Unidos, tal cual es ahora, tenía pánico a una de sus grandes amenazas, el terrorismo. Miedo a la Unión Soviética con su sistema político de gobierno, el socialismo, contrario al capitalismo que reinaba en casi todo el mundo. Así que los norteamericanos dan un golpe estratégico en la opinión pública. Algunos países de Europa y Occidente son aliados de esta estrategia. América Latina es fuertemente influenciada, así que los comunistas se vuelven traidores. En México, el anticomunismo se vuelve la ideología más popular, casi oficial. Fueron muchos los que se sumaron a esa idea. Algunas organizaciones y grupos religiosos públicamente anunciaban que no aceptaban propaganda comunista. El partido que gobernó por 71 años al país necesitaba seguir en el poder, y todos conocemos lo que sucedió. El 68 pintaba como el año olímpico para el país. Cualquier persona que intentara opacar esa situación sería culpable, sumando la costumbre de Díaz Ordaz para contar lo que pasaba. Esto, en el contexto del comunismo que se desarrollaba en el mundo entero, dejaban a México como punto rojo. El presidente diseñó un plan y, teniendo el poder, tendió una trampa que solamente necesitaba que el anzuelo cayera solo. Los jóvenes reciben cada día oportunidades de mejor preparación. Son pues cada vez en mayor grado deudores de la nación, obligados a luchar por una causa grande, justa y pura, la causa de México. Había una rebeldía, pero una rebeldía con causa. Queríamos
un poco romper, ¿no? Revolucionar lo establecido, ese símbolo de autoridad de los padres, ese no darle importancia al adolescente porque era un bicho raro. Los jóvenes comienzan una rebelión bastante intuitiva, bastante poco orientada políticamente. Para empezar, creo que la etapa de los 60 es una etapa bastante difícil, complicada, pero todos sabemos que ya para los años 60 la clase media representaba un porcentaje importante de la población, demandaba espacios de participación política y económica. Aunque el Estado estaba pretendiendo incorporarla a organismos gubernamentales, la falta de canales de comunicación y participación provocó precisamente estos movimientos de protesta, este querer cambiar, la inconformidad porque no había un cambio. Ya desde los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos se venía dando este conflicto de querer tener una participación dentro de lo que es el gobierno. Los hechos realizados por los estudiantes de aquella época cambiaron en algo la situación actual. De alguna manera los cambios se deben de generar. De alguna manera se dan violentos o pacíficos. Lamentablemente en esa época fueron de manera violenta. No se sabe a ciencia cierta la cantidad de muertos, desaparecidos. Llegan a complementar ideas falsas o mitos que se pueden crear alrededor de todo. Debemos tomar en cuenta mucho desde lo que son protestas, desde julio, para los estudiantes del 68, tomaron un auge mayor cuando se intercambiaron ideas y que coincidieron con las organizadas por los partidos comunistas que había en nuestro país y que precisamente fue lo que detonó el hecho de que el gobierno mexicano estuviera en contra de ellos, porque pensaron que estas ideas las estaban retomando los estudiantes cuando no era así. Este movimiento estudiantil está enmarcado en el contexto mundial, puesto que formó parte de una serie de rebeliones juveniles que ocurrieron durante este mismo año en Francia, Alemania, Estados Unidos y otros países, que expresaban ahora sí el descontento de una generación de jóvenes en contra de los valores impuestos por la sociedad y que ellos querían cambiar. Las páginas de la historia de México que quedaron manchadas de sangre. El 2 de octubre del 68. En un momento continuamos con el especial 2 de octubre. El antes y el después de la matanza de Tlatelolco. Ahora que conocemos el contexto de México y el mundo, vamos a adentrarnos a aquellas historias que se relatan popularmente. El secreto detrás de aquello que hizo a los jóvenes cambiar de opinión, cómo fue que la semilla que cultivó en ellos el cambio de mentalidad y las inquietudes del nuevo sentir de la generación del 68. Son aquellas historias que el polvo del tiempo cubrió, algunas que no quedaron en los registros históricos. 22 de julio. Sobre el inicio del disgusto o del movimiento quizá, se han dado distintas versiones, como la pelea en la Plaza de la Ciudadela, en el marco de un juego de fútbol, el piropo que un preparatoriano le echó a una joven novia de un alumno de la Vocacional 5, un conflicto amoroso entre un estudiante y dos alumnos de distintas instituciones educativas o la intervención de los pandilleros como los araños y los ciudadanos que asolaban a los estudiantes de uno y otro bando. Los involucrados eran los estudiantes de las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional en contra de la escuela particular Isaac Ochoa Terena, que estaba incorporada a la UNAM. La Policía Federal ingresó a las instalaciones de la universidad e intervino, violando completamente la autonomía de la escuela. Por esa razón, inician las manifestaciones en contra de la represión del gobierno. Al día siguiente volvieron a enfrentarse a los estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena y de las vocacionales 2 y 5, pero esta vez se infiltraron grupos de pandilleros que con palos y piedras encararon a 200 granaderos en distintos puntos de las colonias Juárez y Centro, en la delegación Cuauhtémoc. La violencia duró más de 3 horas. Bueno, hay algunas pequeñas patrullas en las calles aledañas. Son muy pequeñas ya. Realmente la intervención, según tuvimos informes, fue muy rápida y después de algunas pequeñas escaramuzas, los jóvenes accedieron a retirarse de las calles que habían ocupado.
Además de la participación de pandilleros, algunas versiones refieren que la ciudadela, entre comillas, llegaron camiones de la línea San Ángel Inn a la calle Tolsá, con algunos individuos uniformados como los alumnos de secundaria, los cuales lapidaron la escuela vocacional número 2, que estaba en plenas labores docentes. De este grupo de vándalos ya no se supo más. Desde esos hechos ya se hablaba de centenares de muertos y que la policía los había incinerado para ocultar las pruebas al mundo. Aún así, las protestas continuaban a ritmo creciente, mientras los participantes de todos los países del mundo iban llegando a la capital. Al movimiento se sumaban organizaciones, sindicatos y, por supuesto, estudiantes. 26 de julio. Los estudiantes realizaban marchas que efectivamente habían sido notificadas y aprobadas por el gobierno local. Por una parte, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos convocó a una manifestación de la Plaza de la Ciudadela al casco de Santo Tomás para protestar por la invasión policíaca de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y por la represión contra estudiantes, maestros y trabajadores de esas escuelas 3 días antes. Por otra parte, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos organizó una marcha de salto del agua al hemiciclo a Juárez para conmemorar el 15 aniversario del asalto al cuartel Moncada, que daría inicio a la Revolución Cubana, pero en ambos casos los participantes fueron reprimidos con bombas de gas lacrimógeno y toletazos cuando intentaban llegar al Zócalo. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Nuevamente los granaderos realizaron una desmedida represión cuyas consecuencias serían el origen del movimiento estudiantil de 1968. La violencia se extendió desde la zona aledaña a la Alameda Central hasta las inmediaciones del Palacio Nacional. El saldo, según se estimó, fue de 500 personas heridas, entre uniformados y participantes de las marchas. A partir de ese día, varias escuelas entraron en paro de labores. Asimismo, los granaderos y el ejército ingresan a algunas de las escuelas. Al día siguiente, los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM y los enfrentamientos se extendieron a otras escuelas. El movimiento creció y los granaderos no pudieron contenerlo, por lo que intervino el ejército. En las primeras horas del 30 de julio, tropas militares derribaron de un bazucazo la puerta de San Ildefonso, llevando presos a los pocos estudiantes que continuaban ahí. Más tarde, la mayor parte de las escuelas de la universidad y el Politécnico se declararon en huelga. La puerta por donde miles de estudiantes universitarios habíamos cruzado durante muchas generaciones para escuchar y aprender de los mejores maestros que ha dado México, estaba convertida en astillas. La escena era simbólica, significativa. El conflicto había rebasado los límites de la prudencia y tomaba perfiles catastróficos. 1 de agosto, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, condenaría públicamente los hechos desde Ciudad Universitaria, izó la bandera mexicana a media asta y con emotivo discurso se pronunció a favor de la autonomía de la institución que dirigía y exigió la libertad de los presos políticos, refiriéndose a los estudiantes detenidos de la Prepa 1. Desde entonces, se considera que el 26 de julio inició el movimiento de 1968. 4 de agosto. El movimiento estudiantil había elaborado un pliego petitorio que invalidaba el de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y contenía los siguientes puntos. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Instituían el delito de disolución social y sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida por los estudiantes. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. El 2 de octubre realmente el que nos convocó fue precisamente Sócrates, pero en esa reunión también estaba, por ejemplo, Onofre, un muchacho que se llamaba Onofre, morenito. Sabíamos que era una gran concentración y que iba a ir gente de todos los tamaños, de
todas las ideologías y de varias partes de la República. No sabíamos lo que el gobierno tenía para nosotros. Eso fue terrible, fue un genocidio premeditado y fue horrible. Esta es una parte dolorosa, ¿no? Porque estás esperando que empiece el mitin y empiezas a ver que llegan señoras con niños, que llegan otros compañeros, que llegan gente, pero había mucho pueblo, había mucha gente con muchos niños. Entonces yo veo cómo salen las famosas lucecitas de Bengala. Yo solo vi las que salieron por arriba de la iglesia, yo solo iba con mi novio, no íbamos con el pleno de los estudiantes, él estudiaba en Zacatenco, y de allá arriba del Chihuahua nos decían, siéntense, no acepten provocaciones, pero estás viendo que atrás por las ruinas vienen los soldados con la bayoneta calada, entonces siéntense, pues volaste. Abajo del Chihuahua, del edificio al lado, había como un cafecito, no sé si era una tienda o era una tienda con mesas, y yo ahí me encontré a muchachas de mi escuela. Ellas no habían participado en el movimiento, no se habían ido con nosotros para eso, porque pues ellas no eran de esa línea, ¿no? Y ese día estaban ahí. Nos saludamos y todo, pero no, pues yo no pensé si iban a salir o no, ¿no? Nos despedimos y cuando empezó, porque al mismo tiempo de eso empezó la balacera, ¿no? Empezó la balacera, entonces no sabían ni de dónde, pero yo vi a soldados proteger gente, entonces es como un desconcierto de pronto, entonces salimos corriendo mucho, saltamos los prados, eran enormes, yo después que los fui a ver dije cómo salté esto, ¿no? Pero salimos y yo por el lado donde volteábamos yo veía bayonetas con el rayo del sol, porque apenas eran como las 5 de la tarde, sí. Volteabas y veías y te regresabas, porque adelante de ti había mucha gente, entonces volteabas para el otro lado y veías. Entonces yo le decía a mi compañero, oye, vamos a meternos un edificio, y me decía, no, y ahora lo agradezco, ¿eh? Pero entonces yo no sé cuántas vueltas dimos, corre, en una de esas regresamos y veo a mi compañera muerta, a mi compañera ahí atravesada, cuando la acababa de saludar. Y fue horrible porque no te podías parar a ver qué cosa, ¿no? Porque ya la gente te llevaba. Fue la parte dura. La parte dura. Yo no te puedo decir que a mí me sucedió algo más que la corretiza. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí ver lo demás, sí, fue terrible. El sentir de cientos de jóvenes alzó la voz y se hizo escuchar en todo el país. Continuamos con el especial 2 de octubre, el antes y después de la matanza de Tlatelolco. A mí también me metieron al tambo el 27 de julio, al otro día de los primeros camorrazos. Se hicieron 2 mítines muy grandes frente a Lecumberri y nos impactaron mucho. Aunque no podíamos oír claramente los gritos aislados que daban afuera, sí percibíamos las porras que nos impresionaron un chorro. Libertad, presos políticos. Libertad, presos políticos. Esto nos dio mucho ánimo. Yo pensé, vamos a salir libres, afuera están luchando como nunca. Entonces no podíamos imaginar que antes y después del 2 de octubre no solo no saldríamos, sino que entrarían los compañeros que nos echaban porras tras las murallas de Lecumberri. Claro, en esos meses también agarraron a muchos compañeros, pero nosotros estábamos más o menos confiados. Saldríamos todos, teníamos que salir, pero después del 2 de octubre se perdió la esperanza de salir, no la otra. Ahora estamos estudiando aquí adentro y aunque tenemos diferencias políticas, no estamos divididos. Félix Godet Andreu, estudiante de arquitectura de la UNAM, miembro de las Juventudes Comunistas, preso en Lecumberri.
La Plaza de las Tres Culturas ha sido testigo del paso del tiempo, albergando construcciones de 3 diferentes etapas que se ha vivido en México: la prehispánica, virreinal y contemporánea. Conserva pirámides y ruinas del pueblo mexica. Se encuentra además el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y la torre que era sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tlatelolco en náhuatl significa terraza o lugar del montón de arena. Esta extinta ciudad fue fundada por los tlatelolcas, una tribu mexica que se separó de los tenoch, fundadores de México Tenochtitlán. Fue el centro comercial más importante del México prehispánico, pero ha sido sitio de dolorosas matanzas. La del 68 no fue la primera. El 13 de agosto de 1521, las tropas de Hernán Cortés ejecutaron una masacre en ese lugar. La caída de Tlatelolco representaba al final de la civilización azteca y el inicio de la colonia. La plaza de Tlatelolco era un epicentro comercial y de intercambio en el imperio azteca, y ahí se libró el combate final de la conquista de los mexicas. Los guerreros tenochcas y tlatelolcas combatieron hasta el último hombre y perdieron a sus caudillos más destacados. Las descripciones de la época relatan una cantidad de cadáveres, tal que apenas podía caminarse sin tropezarse. Se desconoce una cifra oficial o certera de la cantidad de fallecidos durante ese día sangriento de la historia. Se estima que en las últimas jornadas hayan caído alrededor de 40,000 ciudadanos mexicas. A pesar de que la descripción, como la del español López de Gómara, se sugiere que los caídos del bando azteca habían rozado los 100,000, sin contar los que mataron el hambre y la pestilencia por el bando español. Según el mismo cronista, los caídos no superaron los 150 soldados, 6 caballos y no muchos indios. Así que la plaza guarda en su historia el alma de miles de personas que quizás cobraron el alma de muchas más. Pasaron muchos años, pero la barbarie fue la misma. La sangre manchó la plaza antes y después. ¿Volverán algún día todas esas almas a manchar de sangre la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco? 13 de agosto, se realiza una manifestación con 150,000 participantes. Partió del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. En ella declaró la CNH que la FENET no representaba al estudiantado. A dicha manifestación se sumaron los alumnos del Conservatorio Nacional y de la Normal Superior. 22 de agosto. El gobierno declara que tenía la mejor voluntad de dialogar con representantes estudiantiles, a lo que los profesores y estudiantes respondieron afirmativamente, estableciendo que el diálogo se realizaría en presencia de la prensa, la radio y la televisión. 27 de agosto. Los estudiantes se manifiestan nuevamente en el Zócalo, donde izaron una bandera rojinegra y decidieron dejar una guardia. Pero en la madrugada del 28, fuerzas del ejército y la policía desalojaron a los guardias de estudiantes que permanecían ahí. Los soldados los persiguieron y los golpearon con las culatas de sus rifles, y a partir de ese momento la represión se volvió sistemática. Se vivían días de tensión y espera, pero aunque el CNH insistió en el diálogo público, nunca hubo respuesta por parte del gobierno, ni de Díaz Ordaz, por lo que se convocó a una nueva manifestación. 13 de septiembre. Se hace una manifestación y se organizaron ceremonias para celebrar la independencia el día 15 en Ciudad Universitaria y en el Instituto Politécnico Nacional, el movimiento de una batalla cívica que permanecería en el recuerdo de muchos, la llamada Manifestación del Silencio. Más de 300,000 manifestantes avanzan del Museo de Antropología al Zócalo. Responden muy inteligentemente a las declaraciones gubernamentales. El silencio impresionaba más que las miles de personas que caminaban, que únicamente hacían sonar eso, sus pasos. 14 de septiembre. Sucede un hecho muy especial. En San Miguel de Canoa, un grupo de excursionistas, trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, llegan en busca de hospedaje, pues sus intenciones eran subir al volcán de la Malinche, pero son linchados por el pueblo. Bajo la consigna del comunismo, son vistos como enemigos. 5 empleados de la Universidad
Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados esta noche por más de 2,000 habitantes del pueblo de San Miguel Canoa, de donde pensaban salir al Cerro de la Malinche. El 23 de septiembre, el presidente estaba empeñado en detener las protestas. Semanas antes de la masacre, ordenó al ejército ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. El ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes. Como señal de protesta, el rector Javier Barros Sierra renunció, pero su petición no fue aceptada, ya que la Junta del Gobierno le pidió expresamente que permaneciera al frente de la UNAM. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública. A pesar de esto, las protestas estudiantiles no se detuvieron y continuaron las manifestaciones. Además, crecieron en tamaño. Luego de 9 semanas de huelga estudiantil, 15,000 estudiantes de varias universidades marcharon por las calles de la Ciudad de México en protesta por la ocupación del campus universitario. La tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército del campus de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, miles de personas, estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con sus esposas e hijos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Eran aproximadamente 50,000 asistentes. En esta manifestación se infiltró el Batallón Olimpia. Estas personas iban vestidas de civiles con un guante blanco en la mano izquierda. Ellos se dirigieron al edificio Chihuahua, donde se encontraban líderes y oradores del movimiento, además de varios periodistas. Pero cuando los líderes comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente y sin caer en provocaciones, los hombres del guante blanco hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando unos helicópteros vigilaban a la multitud desde el aire. Es entonces cuando aparecieron las luces de bengala como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar. En ese preciso momento empezó la balacera. Esto último fue una estrategia de este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes y hacer creer que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. En cuestión de segundos, una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza. Muchos manifestantes escaparon del tiroteo, escondiéndose en algunos departamentos de los edificios aledaños, pero el ejército no se detuvo, irrumpiendo a cada uno de los departamentos de todos los edificios de la unidad Tlatelolco sin orden judicial para capturar a los manifestantes. La masacre continuó toda la noche y los soldados allanaron los edificios alrededor de la plaza. No dejaron un solo lugar sin revisar. Dicen testigos de los hechos, aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. Los medios de difusión en todo el mundo publicaron la noticia de que se había registrado el choque más sangriento entre los estudiantes y tropas del gobierno. La cifra más próxima apuntaba a 400 personas fallecidas, pero miles resultaron heridos, sin contar a los desaparecidos. El panorama solo presentaba manchas de sangre, cuerpos tirados por toda la plaza, que minuto a minuto iban desapareciendo, aunque todos concluyeron que habían sido retirados para quemarse. Los heridos fueron llevados a hospitales militares para ocultar las cifras. Al caer la noche, bomberos y policías se encargaron de limpiar la plaza, de borrar la sangre para perder la historia. El magnicidio fue lavado con chorros de agua a presión. Varias pipas se movían por la plaza para borrar las manchas rojas. A la mañana siguiente, la Plaza de las Tres Culturas estaba limpia.
Sin embargo, el eco del sufrimiento quedó impregnado en los edificios, en el piso de la plaza. Llantos, gritos, el estallido de las detonaciones, la luz de aquellas bengalas que nunca logrará iluminar el camino de las almas de las personas que perdieron la vida. Mujeres, niños y jóvenes que no lograron ser despedidos, que tenían una vida entera por delante. Las páginas de la historia de México que quedaron manchadas de sangre. El 2 de octubre del 68. En un momento continuamos con el especial 2 de octubre. El antes y el después de la matanza de Tlatelolco. Yo dejé mi carro en la calzada de la Milla, junto al Museo de Antropología, y mi mamá se quedó adentro. Nos fuimos a la manifestación, y cuando regresé, ya no había carro ni mamá. Regina Sánchez Osuna, estudiante de la Academia de Danza Mexicana. Estamos hablando del año de 1968. El número 1 es el inicio de todo y el número 9 estamos hablando de un año donde sucedieron cosas muy trágicas y lamentables. El número 9 quiere decir, lo podemos caracterizar como destrucción. Estamos hablando del mes 10 y del año 68, que son números pares, y viene el día 2, que viene a corromper toda esta situación y la estabilidad de un país, y pues el cual viene a ser cubierto por sangre de aquella gran tragedia. El 2 de octubre viene a corromper toda esta situación, en el cual pues viene a ser manchado nuestro país con una ola de violencia y a corromper toda la estabilidad que había. Aquellos suspiros que aún retumban en la memoria de los familiares que nunca encontraron a sus hijos, hermanos o padres, edificios que guardan la esperanza de aquellos que creyeron haberse salvado por esconderse, pero fueron sorprendidos y no lograron escapar. Claro que las afirmaciones dicen que la orden no fue exactamente esa. Díaz Ordaz había solicitado la presencia militar en la plaza, pero fue el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas quien ordenó el fuego. La nota fue cubierta por prensa escrita, algunos fotógrafos, pero los medios de comunicación también resultaron víctimas. Cámaras retiradas a golpes, rollos fotográficos destruidos y reporteros heridos. Hacía prácticamente imposible una versión oficial de los hechos. Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9 constitucional. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Durante un tiempo, parte de la población mexicana y sobre todo mundial no fue consciente de la realidad de lo que ocurrió aquella tarde, pues desde el primer momento la versión oficial fue que se había reducido a un grupo de terroristas que habían atacado a los soldados. Poco a poco, testimonios de madres, de jóvenes que habían acudido a la plaza de Tlatelolco y evidencias en forma de fotografías y videos fueron sacando a la luz una verdad de la que nunca se supo realmente quién tuvo la culpa en última instancia. Al contrario de lo que pudiera haber sucedido, la matanza de Tlatelolco no supuso un recrudecimiento radical de las protestas o un descontento manifiesto y violento con el gobierno, sino un sentimiento de desamparo y parálisis momentánea del pueblo mexicano, que se encontró como llorando solo en su silencio su dolor, sin apoyos internos ni externos, confuso, con un odio latente tan grande que le paralizaba y le impedía actuar, quizá por temor a represalias aún mayores. Después de este trágico hecho, diversos miembros del movimiento estudiantil optaron por hacer carrera en la vida política, ya sea a través de partidos socialistas y comunistas o llegando a formar parte de alguno de los actuales partidos políticos nacionales. Además, se articuló un movimiento de búsqueda de desaparecidos, que desgraciadamente sumó a más familiares de víctimas. Sin embargo, la memoria jamás olvida. Sexenio tras sexenio, el sentir no cambia, no se olvida. Las manchas pueden irse perdiendo, pero el recuerdo jamás. Los responsables hoy son huesos, o quizás no existe ya rastro alguno de ellos. Sin embargo, más de un padre de familia, un hermano, un amigo, un compañero, un novio o novia,
Algún profesor o un hijo reclamará siempre que alguien pague. Se necesita cerrar la herida que lleva 50 años sangrando. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. El 68 fue un año olímpico, pero la memoria colectiva es lo último que recordará. El hecho que está grabado con tinta roja es una consigna. Así como afirmamos sufragio efectivo no reelección o decimos tierra y libertad, la consigna es 2 de octubre, no se olvida, 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 no se olvida. Estos son los largometrajes que han abordado el tema más popular en México del año 1968. Rojo Amanecer, 1989, dirigida por Jorge Fons. Ya comenzó el meeting. ¿Qué sabes tú de mítines? Si acaso tu mamá. Apártate de la ventana. Ni olvido ni perdón, 2004, dirigida por Richard Dindo. Balas asesinas que no habían visto correr. Borrar de la memoria, 2011, dirigida por Alfredo Gurrola. Yo ya estuve aquí y los desaparecimos a todos. Ay, hijo, el 68 es la dimensión desconocida. Hay tanto rollo que ya nadie sabe lo que es la realidad, lo que es la fantasía. Tlatelolco, verano del 68, 2012, dirigida por Carlos Volado. Son comunistas, es intervención extranjera. Eso es lo que quieren que pensemos. No, eso es lo que es. Y nada va a enturbiar la paz social. Existe además una serie dirigida por Carlos Volado, verano del 68, así como también un documental, El Grito, 1968, dirigido por Leobardo López Areche. Resume 8 horas de imágenes, editadas bajo la dirección de Leobardo. Él integró un documental catalogado como el único testimonio fílmico desde el interior del movimiento. Acabas de conocer las historias que las páginas no registraron, el sentir de los estudiantes que reinventaban las ideologías. El 2 de octubre de 1968 fue el hecho que marcó la historia moderna del país. Han sido décadas que mantienen viva la consigna, cientos de personas que conservan los recuerdos y siguen afirmando que el 2 de octubre no se olvida. Aquí nomás, la mejor FM y Al Filo de la Noche te presentaron el especial 2 de octubre, el antes y el después de la matanza de Tlatelolco.